quien ha llevado la portavocía de esta cuestión es un reputado jurista, don Francisco La Moneda, al que saludamos ya. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, si la noticia era preocupante ayer, hoy es una vergüenza abiertamente, en fin. Pues sí, realmente se ha cumplido el peor de los pronósticos, puesto que realmente la cuestión de forma que usted bien ha señalado es el hecho de que no se hayan considerado ni se hayan tenido en cuenta las recusaciones. Es decir, había una grave afectación de la imparcialidad del tribunal y ha quedado patente que este tribunal no es imparcial. Es decir, ahí no hay que olvidar que hay 4 magistrados que estaban incursos en causas de recusación. Y estaban incursos en causas de recusación porque realmente la ley orgánica del Poder Judicial, a la que se remite la ley orgánica del Tribunal Constitucional, establece en su artículo 219 que no podrán intervenir en la aprobación de sentencias aquellos que hayan formado parte de órganos o hayan sido magistrados o jueces o hayan ocupado cargos públicos que hayan emitido informes o dictámenes sobre la misma. En este caso nos encontramos con que había 4 magistrados en los que se daba dicha circunstancia. De una parte, el presidente, don Cándido Conde Pumpido, en el cual, que es actualmente presidente del Constitucional y que fue en 2009 presidente del Consejo Fiscal y Fiscal General del Estado, emitió un informe en junio de 2009, que está en Internet a disposición de todos, donde avalaba y daba un informe donde daba su opinión favorable a dicho proyecto de ley. En segundo lugar, Juan Carlos Campos, que ha sido hasta hace muy poco tiempo ministro de Justicia de Pedro Sánchez, era en aquella época, en el 2009, secretario de Estado de Justicia. El secretario de Estado, por el artículo 8 de la Ley del Gobierno de 1997, es el que precisamente propone a examen al Consejo de Ministros el proyecto de ley. Es decir, más intervención imposible. Y en segundo lugar, 2 magistradas, doña Concepción Espejel y doña Inmaculada Montalbán, precisamente la ponente de la sentencia, que emitieron también, fueron parte del Consejo General del Poder Judicial, como miembro de dicho Consejo, que también emitió un informe con ciertas correcciones y criterios sobre aquel proyecto de ley. Sobre esto que se esté contando, don Francisco, perdóneme que le interrumpa, hay un hecho que todavía ya roza la desfachatez, que es que de esas 4 personas, concretamente una, que es Concepción Espejel, si no me equivoco, pidió inhibirse y no le dejaron. Bueno, eso que usted cuenta es absolutamente cierto y esto es lo que le da un tinte verdaderamente lamentable a este asunto para todos los que creemos en este Estado de Derecho y los que creíamos en el Tribunal Constitucional. Por la siguiente circunstancia, esta señora pide abstenerse en un gesto que verdaderamente le honra y que dice mucho a favor de su categoría profesional, pide abstenerse porque dice que queda afectada su imparcialidad, habida cuenta de que ha sido y ella ha actuado como magistrada, como he dicho anteriormente, miembro del Consejo General del Poder Judicial. En un auto del 9 de febrero, el Tribunal Constitucional no le admite el Pleno dicha abstención. Es decir, una persona dice, oiga, yo no quiero formar parte porque yo no voy a ser imparcial. Dice, no, pues usted, a pesar de que usted no quiera, usted va a ser parte. ¿Por qué? Pues porque si no tendría que haber aceptado las 3 recusaciones restantes que había presentado entonces el PP, claro. Pero fíjese, en ese auto, o sea, donde el Constitucional se pronuncia mediante un auto sobre este extremo, en el que declina, impide esta petición que había hecho expresamente doña Concepción Espejel, y ella emite un voto particular. Fíjese lo que dice ese voto particular ella misma hace 2 meses. Dice nada más y nada menos, dice, repercute esta situación, dice, repercute, prefiero leerlo textualmente, repercute negativamente en la apariencia de imparcialidad que el tribunal ha de proyectar a la sociedad, poniendo en riesgo la confianza que los tribunales deben inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática. Dice, hay un riesgo de afectación de la imagen de imparcialidad. A pesar de este aviso que hace esta magistrada, no una magistrada de hace 40 años ni un político de turno, no, una magistrada que hoy se ha sentado a la fuerza en el Pleno del Tribunal Constitucional, a pesar de eso, se ha aprobado la sentencia sin tener en cuenta este criterio. Pero no hay que perder de vista una cuestión fundamental, que es que precisamente no tenemos todavía la sentencia, tenemos la nota informativa que ha sacado el propio Tribunal Constitucional. Y en esta nota informativa, la misma magistrada, esta mañana, porque esta nota informativa es de esta tarde, la misma magistrada esta mañana ha reiterado ante el Pleno, concretamente, y le leo textualmente lo que dice la nota informativa del Tribunal Constitucional,
donde dice que precisamente, dice esta señora, que realmente la omisión dice que adolece, precisamente la magistrada doña Concepción Espejel ha resuelto el recurso, dice, se ha resuelto el recurso sin la debida apariencia de imparcialidad derivada de haber desempeñado varios de sus miembros, entre los que se encuentra ella, cargo público en el que ejercieron, del cual formaron un criterio sobre las cuestiones que han sido objeto de esta resolución. Es decir, ella misma lo ha vuelto a denunciar nuevamente en esta sentencia. Yo creo que estamos ante un caso insólito y verdaderamente penoso para la historia de nuestra democracia. La cuestión, me imagino que la percepción de la opinión pública ahora mismo, al menos la opinión pública a la que estas cosas le afectan, ¿verdad?, es la de qué se le va a hacer, esta gente está dispuesta a hacer cualquier cosa. ¿Y ahora qué? El ahora qué, me imagino que son las instituciones europeas, aunque sabemos que estas, sobre las cuestiones de fondo, rara vez se pronuncian, ¿verdad? Bueno, efectivamente, hay un tema que es que las instituciones europeas suelen ser bastante respetuosas, por decirlo de esa manera, entre comillas, con lo que son las normas de derecho nacional. Pero aquí hay una cuestión, no obstante, por supuesto, esto tiene cabida como recurso en el tema de fondo. Pero no obstante, en el tema de la forma, no hay que olvidar que hay un artículo, el artículo 6 de la Carta del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece la obligatoriedad de la imparcialidad de los jueces, así como el artículo 7 también de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que establece lo mismo. Nuestra Constitución, el artículo 24, en el derecho a la tutela judicial efectiva, parte de este principio. Esto es un principio básico que lo proclama de forma extraordinaria la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es la base de nuestro sistema judicial. Entonces, ante estos tribunales, tanto el de justicia de la Unión Europea, por lo que se refiere a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como ante el Tribunal Europeo de Estrasburgo, Derechos Humanos, pues indudablemente vamos a acudir. La sentencia adolece de un vicio de nulidad evidente. Es decir, hay 4 magistrados que no deberían haber intervenido. Una de ellas ha sido en contra un poco, podríamos manifestar de su voluntad, cuando había pedido la abstención, que no deberían haber intervenido. ¿Sabe usted cuál es el problema? El problema era que si no intervenían 4, no se podía dictar esta sentencia. Por el quórum, ¿verdad? Claro, se quedaban sin quórum suficiente. Sí. Efectivamente, el quórum son 2/3 partes. De 12, 2/3 partes son 8. Pero es que hay 11. Por lo cual, si quitamos a 4, quedan 7. 7 no es la mayoría suficiente. Pero lo que yo digo y me pregunto, y nos preguntamos muchos juristas, yo he hablado esta tarde con varios de ellos, o sea, ¿qué prisa había en una sentencia que afecta a 100.000 vidas humanas cada año? ¿Qué prisa había por sacar esto de esta forma sin las debidas garantías? Es decir, esta sentencia se merecía el máximo rigor y cumplimiento de todo lo que es el trámite procesal y todas las garantías, máxime cuando se trata del más alto tribunal. Tengamos en cuenta que la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico es la Constitución española. Pues quien está por encima de la Constitución, por encima no, si es parte, nace en la Constitución, pero quien interpreta las normas constitucionales, mejor dicho, es el Tribunal Constitucional. Claro, si este tribunal resulta que de forma atropellada, sin admitir, porque no se olvide que las recusaciones que presentó el PP se admitieron por una teórica falta de legitimación. Es decir, nunca se ha venido a explicar ni a contrarrestar estos argumentos que yo estoy dando. Esto es interesante, por cierto, y me parece que hay que insistir en ello para darse cuenta de ante qué estamos. Es decir, el tribunal considera que el recurso de la persona que había planteado el recurso original es ilegítimo porque el recurrente no tiene legitimidad, pero es absolutamente arbitrario. Hombre, eso ya indudablemente es donde se inicia este despropósito que, a mi juicio, desde luego, no deberíamos haber tenido que conocer nunca, desgraciadamente, ¿no? Porque, mire, si este tribunal que tanto prestigio tenía y debía tener y tiene que tener necesariamente, pues incurre en este tipo de anomalía, pues imagínese usted entonces cómo queda la situación de nuestro Estado de Derecho. Yo lo que sí quería destacar, y si me lo permite, que esta es la primera vez en la historia de la democracia española que la sociedad civil se moviliza
140 asociaciones van a la sede físicamente. Digo van a la sede porque fuimos a la sede del Tribunal Constitucional donde se presentó este escrito de queja y yo no he conocido un caso donde estas 140 asociaciones que representan a cientos de miles de ciudadanos vayan a quejarse y a decirle al Tribunal Constitucional, por favor, respétense las causas de recusación. Estas asociaciones que han sido encabezadas por NEOS, por la CDP, por la Federación de Asociaciones Pro Vida, ahí estaba Jaime Mayoreja, ahí estaba María San Gil, ahí estaba Alfonso Pullón de Mendoza, Alicia Latorre, es decir, estaban las personas que representan a todas estas 140 asociaciones a su vez. Esto es inédito también en nuestra democracia, ¿no? Y yo creo que es un signo de salud, pero por otra parte, desgraciadamente, se ve que ha valido para bastante poco. Aunque no obstante, por supuesto, vamos no solamente a acudir a estos tribunales, sino a presentar la oportuna queja ante el Parlamento y el Consejo Europeo, porque a nuestro juicio se trata de una anomalía importante, de un tribunal de garantía de derechos fundamentales, de una Constitución de la Unión Europea, en el que, por supuesto, al formar parte de la Unión Europea, formamos parte a todos los efectos, ¿no? También para que se tenga conocimiento de lo que está ocurriendo aquí. Una última pregunta, mirando al futuro, que es la siguiente. Imaginemos que pues, se recurre ante estas dos instituciones europeas y un día suena la flauta y estas instituciones se comportan de forma racional y entonces invalidan esta decisión. ¿En qué afectaría esto a la ley vigente del aborto, que es una ley posterior en realidad? Bueno, claro, esta ley del aborto, ahora mismo, claro, de hecho, tenga en cuenta que, según lo que hemos podido conocer por esta nota informativa que ha sacado el Constitucional de 4 páginas, realmente hay 4 magistrados que han presentado un voto particular, sí, donde, si me permite, y hago un paréntesis, es que no quiero pasarlo por alto porque ellos mismos dicen algo también inédito en nuestra historia jurisprudencial constitucional. Dice que había ya tres sentencias del Tribunal Constitucional del 85, del 96 y del 99 que protegen el derecho del nascituro. Exacto. Y que esta lo contradice. Dice, y esta sentencia excede el alcance y los límites del control de constitucionalidad que corresponde a este tribunal y viene a reconocer un nuevo derecho constitucional que se denomina derecho de la mujer a la autodeterminación. Dice, la sentencia se sitúa fuera de los márgenes de este tribunal de los que le compete. Exacto. Esto es gravísimo, que lo digan 4 magistrados de 11, ¿no? Y que además diga, este desbordamiento en la función del control que a este tribunal le corresponde va estrechamente ligado a otro evidente exceso jurisdiccional en el que incurre la sentencia al abordar el examen del sistema de plazos. No quiero extenderme, pero quiero decir, estas manifestaciones verdaderamente son muy preocupantes, dichas por 4 magistrados, unidos a lo que ya ha dicho doña Concepción Espejel, que con esto se pone muy en cuestión la apariencia de imparcialidad. Y si la imparcialidad desaparece en nuestros tribunales, en nuestro más alto tribunal de garantía, el garante de nuestras instituciones, la base de nuestra convivencia, la base de todo lo que se ha construido después del año 1978, entonces yo creo que debemos estar bastante preocupados. Hoy para mí es un día triste en lo que se refiere, me llevo dedicando al derecho 40 años y sinceramente no había estado ante una situación de este tipo nunca. Don Francisco Lamoneda, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y seguiremos en contacto porque este asunto, siendo gravísimo como es la cuestión específica del aborto, en realidad va mucho más allá porque acaba de teñir con un toque de ilegitimidad evidente al Tribunal Constitucional, las cosas como son. Pues sí, la verdad es que seguiremos en contacto todo el tiempo que ustedes deseen porque a partir de ahora yo creo que empieza una nueva época, lo mismo que hay antes y un después para mí en la historia del Tribunal Constitucional con esta sentencia. Entonces, bueno, pues yo creo que aquí no se acaba, sino aquí se empieza una labor y entre todos tenemos que reconstruir el prestigio del Tribunal Constitucional, porque en ello nos va nuestro Estado de Derecho y nuestra convivencia. Esto es bastante preocupante. Y nuestros derechos personales, efectivamente. Y que nuestros jueces no sean jueces y parte. Es que es alucinante, en fin. Don Francisco, gracias mil, lo he dicho. Muchísimas gracias, de verdad, buenas noches. Muchas gracias a ustedes, buenas noches.